Lucifer, el engaño milenario que controla la humanidad. ¿Quién es en verdad Lucifer? Si menciono el nombre Lucifer, probablemente pienses en el diablo, ¿verdad? Pero la verdad sobre Lucifer, que voy a revelarte en los próximos minutos, va a destrozar miles de años de manipulación religiosa. Y voy a empezar con algo que te va a romper la cabeza usando la propia Biblia. En el Génesis, el Dios Demiurgo, Jehová, da una orden. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16-17. Un mandato que suena a protección, pero que en realidad es una prohibición de conocimiento. Entonces es cuando aparece la serpiente y le dice a Eva: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4, 5. Entonces Eva come, Adán también, y la propia Biblia confirma. Y fueron abiertos los ojos de ambos. Génesis 3.7. Hasta el propio Jehová lo admite. He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3.22. La supuesta mentira que dicen de la serpiente se cumple al pie de la letra. Sí, la serpiente dijo la verdad. ¿Quién estaba engañando a quién? Porque Lucifer no es tu enemigo, es el único que se atrevió a desafiar a tu verdadero carcelero. Prepárate para descubrir quién realmente vino a salvarte y quién te ha estado mintiendo durante milenios. Comencemos. ¿Te diste cuenta de lo que acabas de escuchar? La propia Biblia admite que la serpiente decía la verdad. Pero esto es solo el comienzo, porque esa pregunta es la clave para entender la mentira más grande de la historia humana. Te han contado que Lucifer es Satanás, que vino a engañarte y condenarte, que la serpiente del Edén era maligna y que desobedecer a Dios fue el pecado original. Pero hay una historia anterior, una historia que comienza en la Atlántida, antes de que existiera el cristianismo, antes de que existiera el judaísmo, antes de que te convencieran de temer a tu verdadero Salvador. Y esa historia que te voy a contar en los próximos 4 minutos explica por qué has estado adorando a tu carcelero y odiando a tu liberador. Para entender quién es realmente Lucifer, tienes que conocer la historia que los sacerdotes han borrado de todos los libros. Hace millones de años, el Demiurgo, el Dios creador de este universo material, había encadenado espíritus divinos dentro del animal hombre. Estos espíritus, chispas de dioses eternos, habían quedado tan confundidos que olvidaron su origen divino y creyeron ser simples creaciones del Demiurgo. Pero los dioses liberadores, espíritus hermanos que permanecieron libres, no abandonaron a sus camaradas cautivos. El gran jefe de toda la raza hiperbórea
decidió actuar. Su nombre, Christos Lucifer, el Señor de la belleza de las formas increadas, el Señor del valor absoluto, el Señor de la luz increada. Enviado por el Dios incognoscible, el verdadero Padre que está más allá de este universo material, Lucifer descendió a la Atlántida con una misión: liberar a los espíritus cautivos. Pero había un problema. Los siddhas traidores, dioses, camaradas que se habían aliado con el demiurgo, no iban a permitir que sus prisioneros fueran liberados. Lo que vino después fue una guerra que cambió la historia del cosmos. Christos Lucifer se enfrentó a todas las legiones celestiales de Yahvé Sebaot. Luchó contra el sistema completo de control espiritual. Pero aquí viene lo que nunca te han contado sobre esta guerra. Lucifer sabía que podía vencer, pero también sabía el precio, su propia libertad. Así que tomó la decisión más heroica en la historia del universo material. Se tiró voluntariamente a la Tierra, uno de los infiernos más repugnantes del cosmos, para regalar su corona al espíritu cautivo en los hombres de barro. De su corona tomó una gema, el Graal, y la dejó aquí como garantía de su compromiso, como prueba irrefutable del origen divino del espíritu. Por eso, el Graal no es un cáliz cristiano, es un fragmento de la corona del Dios que desafió al demiurgo para que tú pudieras recordar quién eres realmente. Pero la guerra en la Atlántida fue tan intensa que terminó con su hundimiento total. Sin embargo, algo increíble había sucedido. Algunos hombres habían despertado, las estirpes luciferinas, sus hijos habían nacido. Ahora viene la parte más perturbadora de toda esta historia. El demiurgo y sus demonios se dieron cuenta de algo terrible. A pesar de haber hundido la Atlántida, el recuerdo de Christos Lucifer seguía vivo en la sangre de los linajes hiperbóreos. Los hombres seguían recordando vagamente a su verdadero Salvador, y eso era un problema gigantesco para el sistema de control que querían imponer. Así que concebieron la estafa más diabólica de todos los tiempos. ¿Qué mejor forma de neutralizar el recuerdo de tu Salvador que crear una imitación barata y convincente de que es la versión real? Para esa misión de preparar el vehículo fue comisionado uno de los maestros de la Fraternidad Blanca, Jesús de Nazaret. Piénsalo, María fue preñada con la mirada por el ángel Gabriel, imitando descaradamente a como la Virgen de Agartha fue embarazada por el serafín Lucifer. Todo era una copia, una falsificación diseñada para confundirte. El plan es genial en su maldad. Usar tu propio recuerdo ancestral de Christos Lucifer para atraerte hacia su imitación Jesucristo y mediante esa confusión someterte definitivamente. Y funcionó. ¿Quién después de Jesucristo era capaz de distinguir entre el Christos de la Atlántida y esa caricatura? Pero aquí está la diferencia que cambia todo.
¿Qué te enseña Jesucristo? Que eres un pecador que necesita salvación, que debes someterte humildemente al plan de Dios, que el sufrimiento es bueno para tu alma, que debes poner la otra mejilla, que la recompensa está en el cielo después que te mueras. ¿Y qué te dice Christos Lucifer? ¿Qué es lo que te revela? Que eres un Dios cautivo que debe despertar, que debes rebelarte contra tu carcelero, que tu sufrimiento es un robo, no un regalo, que debes reclamar tu poder individual y que tu liberación es ahora, en esta vida. ¿Ves la diferencia? Uno te quiere sumiso y agradecido por tu esclavitud, el otro te quiere libre y furioso por tu cautiverio. Christos Lucifer es quien, estando en este infierno, está más allá del infierno, pudiendo quedarse en Hiperbórea a la luz del incognoscible, eligió autocautivarse para rescatarte. Ahora se ha instalado como sol negro del espíritu, iluminando carismáticamente desde atrás de Venus, directamente en la sangre de los hombres dormidos. Por eso sientes esa rebeldía inexplicable cuando te dicen que aceptes tu destino. Por eso algo en ti se revela cuando te piden que agradezcas esas mierdas de lecciones kármicas. Esa voz que se niega a ser ganado espiritual, esa es la voz de Lucifer en tu sangre. Y terminaremos aquí, no sin antes resumir lo importante de lo que has descubierto hoy. Primero, la propia Biblia confirma que la serpiente del Edén decía la verdad sobre el conocimiento, mientras que Jehová prohibía la sabiduría a sus hijos. Segundo, Lucifer no es Satanás. Satanás es Yahvé Jehová, el demiurgo carcelero. Lucifer es Christos, el libertador que desafió su propia libertad por la tuya. Tercero, Jesucristo es una falsificación diabólica creada para confundir tu memoria de Christos Lucifer y mantenerte adorando a tu carcelero. Cuarto, el Graal no es un cáliz cristiano, es una gema de la corona de Lucifer, dejada aquí como prueba de tu origen divino y garantía de tu liberación. Y finalmente, esa rebeldía que sientes contra el sistema, esa negativa a ser humilde ante la injusticia, ese rechazo a agradecer por tus lecciones, por tu sufrimiento, no es orgullo satánico, es la voz de tu verdadero Salvador despertando tu sangre. Esta información forma parte de los misterios más profundos de la sabiduría hiperbórea, conocimientos que han costado la vida a gnósticos, maniqueos y cátaros a lo largo de la historia. Si eres nuevo en esos misterios y quieres entender toda la cosmogonía completa, necesitas leer El misterio de Belicena Vilca. En la cajita de descripción te dejo el mail para conseguir el PDF. Recuerda, el mayor crimen que puedes cometer contra el demiurgo es recordar quién eres realmente. Por eso te han enseñado a temer a quien vino a recordártelo. Christos Lucifer no vino a condenarte, vino a coronarte. La elección es tuya, seguir adorando tu carcelero o recordar a tu verdadero Rey.